No dejes de orar por tu esposo. No dejes de orar por tu esposa. Continúa orando por tus hijos. Sé que a veces te desesperas porque no ves cambio. Sé que a veces te desesperas porque no ves cambio de parte de ellos. Pero tienes que continuar orando por ellos. Aunque pienses, aunque sientas que no cambian, aunque sientas que no tienen interés, aunque sientas que nada ha sido diferente desde que empezaste a orar, quiero invitarte para que continúes orando por tu familia, por tu esposo, por tu hijo, por tu hija. Tenemos que seguir orando por ellos. Esta hora hay algo importante que vamos a aprender de nuestra lección de escuela sabática. El texto que debemos leer se encuentra en Éxodo 32, 29 al 32. Y ese texto, queridos hermanos, ese texto nos recuerda a nosotros algo extraordinario. Nos recuerda lo que estoy diciéndoles a ustedes. Resulta que el pueblo había empezado a adorar al becerro de oro. Apenas acababan de salir de Egipto. Moisés había ido a recibir las tablas de los mandamientos. Y mientras él está ya platicando con Dios, el pueblo está haciendo su desastre. El pueblo está haciendo desorden. Y entonces nuestro amigo Moisés llega y observa todo lo que ha pasado. De coraje, como ustedes saben, rompe las tablas con los mandamientos. Y familia, aquí viene algo interesante. Algo viene muy interesante. Dice el libro de Éxodo. Abran su Biblia si la tienen a la mano, y si no, creo que ustedes también ya estudiaron, así que solo vamos a repasar. Éxodo 32. Éxodo 32, 29 en adelante. Yo solamente voy a leer el versículo 30 y 31. Y dice así: Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran error, un gran pecado. Miren lo que está diciendo el gran Moisés. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Noten que Moisés está consciente de algo. El pueblo ha pecado. Pero voy a subir para platicar con él. Noten por favor ese punto importante. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Vean por favor el asunto importante aquí. Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, que porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés está loco. Está loco porque ¿cómo se le ocurre decirle a Dios: si no los perdonas, quítame del libro de la vida? Está loco. ¿Por qué se atreve a decir semejante barbaridad Moisés? ¿Por qué? ¿Qué aprendemos nosotros de Moisés? Moisés no tuvo nada que ver con el pecado del pueblo. Moisés no tiene nada que ver con el pecado del pueblo, pero se incluye como si él hubiera pecado también. Ráeme a mí del libro de la vida. Cuán importante es que también nosotros nos incluyamos, aunque nosotros procuremos obedecer a Dios, que también nos incluyamos con nuestra familia. Cuando tú ores por tu esposo, por tu esposa: Señor, perdona a mi esposo, perdona a mi esposa.
hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo delante de ti, perdónanos, oh Padre Celestial. El gran Moisés aquí se presenta como un intermediario entre Dios y el pueblo. Qué interesante, él no había pecado, él no había cometido ningún error, y sin embargo, él le dice: Señor, trátame como ellos. Si tú a ellos los vas a destruir, también entonces destrúyeme a mí. Ahora, me encantó, me fascinó lo que presentan el comentario de la lección en Éxodo 32. Me fascinó, me encantó. Porque en Éxodo 32 dice la escritura que Moisés le dice a Dios: perdona sus pecados. Pero en el original, en el hebreo, en el original, no dice perdona su pecado. Dice carga. En lugar de perdón, dice carga el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre cargar y perdonar? ¿Cuál es la diferencia entre cargar y perdonar? Bueno, miren, Moisés entiende la gravedad del pecado y lo que se necesitaba para expiarlo. Moisés está consciente que han pecado de manera directa contra Dios, porque resulta que el primer mandamiento y el segundo mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice: no te harás imagen de ninguna semejanza, de nada que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te harás. Y noten cómo al crear el becerro de oro, el pueblo está transgrediendo de manera franca y directa los primeros dos mandamientos. Por lo tanto, transgrede toda la ley. Y entonces Moisés está consciente del grave pecado que ha cometido el pueblo. Y para expiarlo, lo que se necesita para que haya expiación, para que haya perdón, hasta lo subrayé, dice: le pidió a Dios que cargara con el pecado de ellos. Gloria a Cristo Jesús. Le pidió que cargara con el pecado de ellos. Gloria a Dios, familia. Bendito sea el nombre de Dios. Moisés le pide a Dios: Señor, carga el pecado de este pueblo. Carga el pecado de este pueblo. ¿Por qué Moisés le dice que cargara el pecado de ellos? ¿Por qué? Porque en última instancia, la única manera en que cualquier pecado puede ser perdonado es que Dios cargue con nuestros pecados. ¡Qué maravilla! Por eso, mis amados hermanos, más que solamente orar por nuestra familia, hoy podemos renovar el ánimo y decirle a Dios: Señor, carga el pecado de mi esposo, carga el pecado de mi esposa, carga el pecado de mis hijos. Noten aquí un asunto importante, aquí hay un asunto importante, muy importante. ¿Cuál es el asunto importante? Que Moisés no va a llevar ningún pecado. Cuando nosotros decimos que Moisés es como un intermediario, no estamos diciendo que él va a llevar el pecado del pueblo. No, él le está diciendo: Señor, tú lleva el pecado de este pueblo, porque si tú no lo llevas, porque si tú no lo quieres cargar, es imposible que pueda haber perdón. Noten ese asunto importante, queridos. Noten ese punto importante. Es Dios el que carga con el pecado de nuestros hijos, de nuestras hijas, del esposo y de la esposa. Aunque ellos no quieran nada con Dios, aunque ellos rechacen a Dios, Dios sigue llevando hasta el día de hoy el pecado de cada uno de ellos. Por eso te digo: no dejes de orar. Y de manera especial, no solamente aquí nosotros no solamente decimos: Señor, cambia a mi esposo, no solamente decimos: Señor, cambia a mis hijos. No, también es necesario decir: Señor, carga con el pecado de mi esposa, carga con el pecado de mi esposo. Mientras yo reflexionaba, qué lindo, mientras yo reflexionaba me ponía a pensar: oh Señor, no solamente voy a orar por mi esposa y diciéndole: Señor, cambia a mi esposa, sino también le voy a decir: Señor, carga con los pecados de mi esposa.
lleva los pecados de mi esposa. Y viceversa. Mi esposa no solamente va a orar diciendo, Señor, cambia a Nemorio, cambia a Nemorio, cambia a Nemorio, sino que también le va a decir, Señor, lleva los pecados de Nemorio, lleva los pecados de Nemorio. Qué gran lección encontramos esta mañana. La seguridad de que Dios está dispuesto a perdonar los pecados de nuestra familia y también nuestros pecados. Y lo que Moisés hizo allí en ese momento, nos recuerda algo. Es un reflejo de lo que Cristo Jesús haría por nosotros. Es un reflejo de lo que Jesús haría por nosotros. ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a interceder por nosotros ante el Padre. Iba a interceder por nosotros ante el Padre. Por eso, con gran alegría te digo esta mañana, sal a hacer tus actividades, con alegría, con emoción, con la seguridad de que tu Padre te ama, de que tu Dios te ama, de que tu Dios está a tu lado, de que tu Dios escucha tu ruego sincero, de que tu Dios, si no le ha pasado nada a tus hijos, que no han ocurrido otra cosa, es porque Dios ha cargado con el pecado de cada uno de ellos. Cuando Moisés le dijo, Señor, raeme del libro de la vida, quítame del libro de la vida, Dios le dijo a Moisés algo muy lindo. Le dijo, Moisés, yo no tengo por qué hacer eso. Yo no tengo por qué hacer eso. El alma que pecare, esa tiene que morir. Nadie paga por el esposo ni por la esposa. Nadie paga por el esposo ni por la esposa. Nadie, óiganme bien, cada quien dará cuenta de sus propios actos. Cada quien dará cuenta de sus propios actos. Esta mañana entonces te digo, continuemos orando, porque Dios sí escucha nuestro ruego, porque Dios sí escucha nuestras peticiones. Padre, gracias, muchas gracias, porque tú escuchas nuestro ruego, escuchas nuestra petición. Esta mañana quisiera orar por las personas que están enfermas, físicamente, pero también espiritualmente. Quisiera orar por ellas, Señor, porque sabes que hay necesidad de perdón de pecados entre nosotros, hay necesidad de que transformes nuestra vida, hay necesidad de que tú nos hagas nuevas criaturas, hay necesidad, Señor, de que seamos renovados por tu Santo Espíritu. Por favor, oh Padre, ayúdanos a creer que este milagro de ser una nueva criatura es una realidad. Ayúdanos, por favor, Señor. Necesitamos de ti. Toca nuestra vida, toca nuestro corazón, mi amado Padre. Por favor, queremos ser como tú, queremos aprender a ser como tú. Y danos el ánimo de Cristo para seguir orando por el esposo, por la esposa, por nuestros hijos. Danos el ánimo de Cristo, Señor. Y por favor, carga con nuestros pecados. Por favor, lleva nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que mi Dios los bendiga en este día, que Dios los acompañe, que tengan una feliz semana, que tengan buen provecho para los que van a comer. Cuídense mucho, soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre saben muy bien que les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.